honramos a Dios porque Él es bueno. Le damos gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Queremos recordarle a cada uno verdaderamente que sin el Señor nada podemos hacer. Dios es un Dios de amor, de bondad, de milagro, y a ese Dios le adoramos. Por eso hoy en día le decimos, Dios les bendiga. Les saludamos en ese amor que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Dios tiene grandes cosas para con nosotros. Dios tiene grandes promesas para con sus hijos. Y las promesas más grandes que Dios les ha dado es a través de esta palabra que edifica nuestra alma, esta palabra que enseña nuestra forma de caminar, es esta palabra que instruye nuestras vidas. Por eso les decimos, sigamos adelante, sigámonos esforzando, sigamos leyendo esta palabra, sigamos orando, teniendo esa comunión continua con Dios, que es lo más maravilloso, tener esa comunión con Dios, esa comunión que nos llena de satisfacción nuestra vida espiritual, esa comunión que llena nuestro espíritu, porque nuestro espíritu necesita ser llenado, pero de esta palabra, no del pan que perece, sino de esta palabra que no perece. Hoy quiero traerles a ustedes unos versículos bíblicos, una palabra que aliente nuestras vidas, que nos dé fuerza. Cuando ya no tenemos esa fuerza, ahí es donde Dios va a dar esas fuerzas. Cuando nuestras fuerzas se acaban, nuestros brazos se caen, nuestras rodillas tiemblan, es cuando Dios le dice, mira, yo estoy aquí para ayudarte, para que tú sigas adelante. La palabra del Señor la tenemos hoy en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Yo quiero que lleguen ustedes a su Biblia, los que tienen Biblia, busquen su Biblia y van a leer conmigo esta hermosa palabra que Dios ha preparado para cada uno de los que están escuchando, para cada uno de los que están escuchando la palabra, es para usted. Esta palabra es para usted. Y dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, que nos va a guiar a esta hermosa palabra. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de esta hermosa palabra. Hoy quiero recordarle que el apóstol Pedro estaba predicando y les estaba dando una palabra de aliento a los hermanos que venían expatriados de la dispensación. Estos hermanos que venían huyendo de que iban a ser muertos, de que iban a ser sacrificados sus vidas, estaban ellos, dice la Biblia, estaban dispersados en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Lo que verdaderamente nosotros damos cuenta que hoy Dios está hablando, que muchas personas también están siendo sacadas de su lugar por diferentes motivos. Los hermanos verdaderamente estaban siendo perseguidos y venían pasando una gran prueba. Estaban siendo en aquel entonces en Roma, estaba el gobernador Nerón. Y Nerón, este hombre verdaderamente gobernador, tenía un corazón muy perverso, muy malo. Ellos venían huyendo de este lugar. Dice que Nerón quemó gran parte de la ciudad y les echó la culpa a los cristianos.
Y fueron los cristianos los que venían sufriendo porque venían huyendo. Eran entregados a las fieras, los vestían con pieles de animales y eran entregados a las fieras. Los cristianos eran muertos, eran perseguidos, eran torturados y bueno, y lo último, también eran encarcelados, que era lo menos triste, pero los otros eran hermanos muertos y crucificados, muchos hermanos. Hermanos amados, ellos venían sufriendo. Los primeros cristianos venían pasando mucho dolor, mucha angustia, pero el Señor trae una palabra a través del apóstol Pedro. Este apóstol que en otro tiempo lo conocíamos como el apóstol enojado, como el apóstol fuerte, pero no, cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, este apóstol Pedro fue transformado su corazón. Ya no fue ese apóstol que negó al Señor 3 veces, no, ahora era un hombre transformado, ya era un anciano cuando estaba aquí, pero ya era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero transmitirle hoy a través de esta enseñanza, que cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, las cosas cambian. Y el momento difícil que estaban pasando nuestros hermanos en aquel entonces, ahora, hermanos amados, ese dolor estaba cambiando. Dice que la enseñanza nos habla y nos dice que habían perdido la esperanza. Habían perdido la esperanza de vida, la ilusión de vida se había acabado en ellos. Ya no tenían esa esperanza. Para que ellos verdaderamente el tiempo que estaban viviendo era un tiempo inclemente, verdaderamente sufriendo, tortura, escondiéndose, y ya no tenían deseo, muchas personas ni siquiera de vivir, anhelaban mejor la muerte. Pero en este tiempo Dios trajo una palabra para la iglesia del Señor, y hoy Dios trae una palabra en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos muy difíciles, tiempos verdaderamente que estamos pasando con esta pandemia, tiempos que estamos pasando que nuestra economía está siendo azotada, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios nos está trayendo una palabra y dice que esta palabra es lo que Dios nos está viendo, una esperanza viva. Una esperanza viva. Es la palabra que hoy vamos a reflexionar. Una esperanza viva. Y dice la palabra del Señor, bendito, dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Lo primero que el apóstol aquí enseña es que nos acerquemos a Dios con una doxología, con una adoración a Dios, con una palabra de alabanza. Y le dice, bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está dándole la gloria al Padre. Está diciéndole, mira Padre, gracias porque nos enviaste a Jesucristo para darnos un renacimiento espiritual. Hemos renacido espiritualmente. Y es lo que primeramente el apóstol Pedro le decía a los hermanos en aquel entonces. Le decía, tranquilo, vamos a renacer con una esperanza viva, una esperanza cambiante. Y esa esperanza, verdaderamente, mis santos hermanos, esa esperanza ya no era de angustia, ni de dolor, ni de desesperanza, sino era una esperanza en el amado, en Cristo Jesús. Muchos vivimos, hermanos queridos, pensando y decimos, ya no hay más salida. Estamos en un camino sin salida, en un camino de oscuridad, pero el Señor nos dice, en esa oscuridad, en ese momento de desesperación, Dios está ahí para ayudar nuestras circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia que estamos viviendo? ¿Cuál es el momento que estamos viviendo? Y dice la palabra del Señor que nos hizo Dios con su grande misericordia. Segundo punto. Primero la adoración y el segundo, o la doxología, y el segundo es la misericordia. ¿Qué quería el apóstol Pablo decirnos aquí? Dice que la misericordia es la tan grande, tan infinita, verdaderamente, que nosotros no somos merecedores de esa misericordia, pero por la gracia, por el amor de Jesucristo, nos hemos hecho acreedores de la salvación, nos hemos hecho acreedores de la vida eterna a través de Jesucristo. Pero es la misericordia de Dios que actúa para que nosotros como cristianos podamos llegar a tener los favores de Dios.
Solo Dios puede tener esa misericordia tan grande para con la humanidad. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Que no nos desesperemos, que no nos angustiemos, que no veamos las circunstancias, que veamos que aquí en medio de nosotros Dios nos ha dado una esperanza viva, como dice la palabra. Entonces, mis santos hermanos, dice que una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo obtenemos la esperanza? A través de la resurrección. Ahora Jesucristo es resucitado entre los muertos. Nosotros también tenemos esa esperanza, una esperanza de vida, para disfrutar de las bendiciones de Dios. Personalmente, hermanos queridos, hemos experimentado dolores, hemos experimentado muchas tristezas. Yo sé que muchos han pasado muchas dificultades en sus familias, con su casa, con su economía. Hemos pasado esos momentos difíciles. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él nos va a dar una esperanza de vida, ¿verdad? Una esperanza que ya no vivamos sufriendo, que ya no vivamos tristes, sino que vivamos con la esperanza de que Dios nos va a dar la salida. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial, una herencia. ¿Cuál es la herencia? A veces nosotros esperamos una herencia y decimos, si yo tuviera una herencia, si yo tuviera esta necesidad económica que estoy pasando no fuera tan grave. Pero yo te digo en esta hora, la herencia más grande que el Señor nos quiere dar es la herencia de la vida eterna. Las cosas perecen. Usted puede recibir y le llaman y le dicen, mire, tiene una herencia, se ganó un dinero, pero yo le digo en esta cosa, todas estas cosas van a perecer. Lo más importante en la vida del ser humano tiene que ser la herencia de la vida eterna. Y eso es lo que Jesucristo nos está hablando y nos dice, ¿verdad? Que tenemos una herencia incorruptible. Miren la palabra incorruptible, o sea que no se va a dañar, o sea que su herencia no es terrenal, inmarcesible. ¿Qué va a hacer con esto? Es una herencia que usted, incontaminable, que no se contamine, inmarcesible, que nadie se la quita. Es una herencia que Dios la ha reservado para cada hijo, para cada hija que ha tomado la decisión en fe. ¿De qué? De adorarle, de tener esa esperanza en Él, en Jesucristo. Y no solamente eso, sino que cuando nos habla Jesús, nos dice que nos ha dado esta herencia, nos da un derecho legal, el derecho de ser hijos de Dios. Y eso es muy importante, amados hermanos, amigos. Es muy importante que tenemos el derecho a través de la sangre de Jesucristo, a través de la muerte en la cruz. Tenemos este legado que Dios nos ha dejado y nos ha dicho, miren, ustedes son mis hijos. Ustedes son mis hijos, somos salvados, somos libres a través de Jesucristo. Ya el pecado no gobierna nuestras vidas, ahora gobierna Cristo y nos hace renacer. ¿Para qué? Para una vida nueva. El libro de Efesios, capítulo 2, voy a leerles un poquito cómo Dios quiere hablarnos en esta hora. Efesios 2 dice así la palabra del Señor, que nosotros verdaderamente, mis santos hermanos, tenemos que, al tener esta vida que Cristo nos ha dado, tenemos una vida diferente a la antigua. Efesios 2, 17 dice así, gloria a Jesús. Y vino y anunció las buenas de paz a vosotros, que estabas lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos a los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En otro tiempo, nosotros estábamos separados de Dios, pero ahora somos hechos hijos. Estábamos cerca, estábamos lejos, pero ahora estamos en la familia de Dios. Y eso es muy importante, que al renacer en Cristo, nosotros renacemos para ser hijos con una
con una característica de hijo, ¿verdad? A través de la resurrección de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que ahora que somos hijos, somos guardados. Dice la palabra aquí que estamos leyendo, estudiando, dice que la salvación, dice el 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Usted y yo somos guardados. ¿Qué hace Dios con sus hijos? Ahora con una esperanza viva, trayéndonos una esperanza de paz, de amor, nos dice, ahora ustedes son guardados. Dice la palabra del Señor en esta hora, en el libro de Isaías, que estaba viendo yo un verso muy maravilloso, quiero transmitirlo para que ustedes también puedan leerlo y transmitirlo en su casa, a su familia. Mire lo que dice Isaías 40, dice así en el versículo 8, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa eso? Que nosotros ahora que estamos en el Señor, esa esperanza, Dios nos ha guardado, toda esta promesa se cumple. ¿Cómo se cumple? Porque dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanecerá. Miren ustedes tan importante que es entender eso. Que es saber que tenemos un Dios que nos guarda, tener un Dios que siempre está a nuestro lado, tener un Dios que siempre está a nuestra ayuda. Entonces, eso es lo importante, que Dios está guardando y nos dice, tienen una esperanza viva, una esperanza que yo estoy con ustedes, que yo les voy a dar esa fuerza para avanzar cada día. Guardarnos, y nos ha guardado y nos ha separado. ¿Cómo es que Dios nos ha separado? Muchas veces nosotros hemos estudiado y hemos leído el Salmo 91 y decimos, sí, nos hemos separado de Dios, pero ¿lo estamos entendiendo el Salmo 91? ¿Estamos siendo una esperanza viva? Le decimos al Señor en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Miren ustedes la palabra de confianza, de seguridad, cuando el Señor separa. Porque lo que ha hecho Dios en una esperanza viva al creyente, al Hijo de Dios, al que es lavado con la sangre del Cordero, lo separa a una esperanza de bendición. Ya no andas desesperadamente. Ya no tiene decir que ahora qué voy a hacer, ahora qué me está pasando y ahora cómo voy a vivir. No, ahora tiene una esperanza de vida eterna. Dice, ¿verdad? Ahora bien, debemos entender que ahora en el Señor hemos puesto nuestra confianza y nuestra voluntad depende de Dios. Todo lo que usted tiene depende de Dios, ¿verdad? Porque Él quiere que cada uno de nosotros verdaderamente comencemos a vivir agradeciéndole. Y dice el versículo 6, no temerás terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, no te preocupes. La esperanza que Dios está dando al mundo entero es una esperanza poderosa, es una esperanza de vida. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tus diestra, mas a ti no llegarán. Estamos verdaderamente en un tiempo de que ya estamos saliendo de esta pandemia, que estamos muy preocupados por las personas que salen, ¿verdad? A sus labores, a sus trabajos, ¿verdad? A sus negocios. Pero ¿qué es lo que dice el Señor aquí? Dice, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, y al Altísimo por tu habitación. La esperanza que Dios te está dando hoy a todo ser humano, a todo hombre, a toda mujer que se acerca a Él. Porque eso es lo que habla Pedro. Pedro está diciéndole, miren, yo estoy predicándole a los que vienen de Asia, a los que vienen de todas diferentes partes, a todos los que se han salido, a todos los que han sido verdaderamente muertos, han sido sufriendo sus familias. Entonces a todos ellos les está diciendo el apóstol Pedro, vengan.
vengan a una esperanza de vida. Y no solamente le dice ahí, sino que les dice también, le dice, esta esperanza que el apóstol Pedro les está hablando a la iglesia del Señor, aquí le está diciendo el apóstol Pedro, miren que va a venir el versículo 6, dice, en lo cual vosotros alegráis ahora, por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué le dice? ¿Van a tener pruebas? Sí. ¿Van a tener dificultades? Sí. ¿Vamos a tener momentos difíciles? Sí. Pero dice el apóstol, aquí dice verdaderamente que nosotros esas pruebas que íbamos a tener, para que sea sometida a prueba vuestra fe, para que nuestra fe sea sometida a prueba. ¿Cómo es esto? Aquí nos habla la Biblia y dice que mucho es más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando se manifieste Jesucristo. ¿Qué Dios nos está diciendo ahí? Vamos a pasar por el fuego, ¿sí? Acuérdense ustedes que la Biblia nos habla en el libro de Daniel, que los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, dice que fueron entrados al horno de fuego. Y dice que cuando estaban ahí, el rey Nabucodonosor me observó y dijo, ¿qué estoy viendo? En el horno no hay 3, hay 4. Yo eché a 3 en el horno, pero ¿quién estaba ahí? Estaba esa esperanza que se llama el Hijo de Dios, el ángel de Dios, había llegado a socorrernos en ese momento tan difícil. Eso es lo que hace Dios. Llega en el momento que nosotros lo necesitamos. Llega en el momento que nosotros nos estamos pidiéndole al Señor. Aquellos hombres de Dios no se quisieron postrar ante esa imagen, ¿verdad?, que se había construido. ¿Pero por qué? Porque ellos adoraban a Dios. Cuando usted le adora a Dios, como dice la palabra, cuando usted entra en esa doxología de alabanza, de adoración a Dios, entonces tiene una comunión íntima con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios dice: yo soy la esperanza de vida, yo soy la esperanza que la iglesia necesita hoy en día. Y dice la palabra, ¿verdad?, que cuando Nabucodonosor vio a los jóvenes que estaban caminando dentro del horno de fuego, los llamó y ellos fueron ilesos, salieron victoriosos porque habían creído, habían tenido una esperanza, porque dijeron: el Dios que nos servimos nos va a librar. Y eso es lo que yo quiero transmitirle hoy a cada uno de ustedes. Dios nos va a librar de toda condenación. Dios nos va a librar de la enfermedad. Dios nos va a librar porque Dios es el Dios eterno. Ese Dios no ha cambiado. Ese Dios es el mismo. Dios se sigue renovando cada día. Por eso dice la palabra renacido. Ahora que somos renacidos en Dios, somos transformados en el poder del Espíritu Santo. Esa es la transformación que tiene que tener cada cristiano, cada creyente. Y ahora somos una nueva criatura. En fe nos movemos. Ahora sí pasamos como el oro. Aunque el oro dice que es perecedero, se destruye tanto movimiento, pero nosotros permaneceremos para siempre. Porque eso es la palabra, lo que nos dice hoy la palabra del Señor. Renovaos vuestra fe en una esperanza viva, en una esperanza de bendición. Si usted cada día, mis santos hermanos, han visto tantas cosas que han acontecido y decimos: ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Déjeme darle la conclusión de hoy. La conclusión es de que nuestro Dios es tan grande y poderoso. La conclusión es que nuestro Dios, Él ve nuestro sufrimiento, pero Él está ahí para darnos la esperanza. Dice que Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte de ninguno. Él quiere que cada uno de nosotros volvamos al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Sabiendo esto, que este hombre viejo tiene que ser crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que sirvamos a Dios. Este cuerpo del pecado tiene que ser destruido para que nosotros podamos tener esa esperanza en Dios. Todo creyente que está pasando prueba y que ha sido como el oro,
verdaderamente, hermanos, tiene que tener una fe indestructible. Los cristianos, cuando comienzan a orar, cuando comienzan a clamar a Dios, su fe es poderosa, es indestructible. Esa fe verdaderamente te hace pasar a las grandes pruebas, te hace pasar y te hace caminar porque tú has creído en Dios. Ahí vemos a ese Job que cuando estaba pasando la prueba, habiendo tenido tanto y estaba pasando la prueba, él ni siquiera dudó en su Señor, sino que él dijo: si Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros estamos teniendo una esperanza en el Señor. Venimos pasando una prueba en nuestros familiares, con nuestras familias, con nuestros hermanos, con las iglesias. Venimos pasando una prueba tan grande. Muchas veces vimos que la muerte nos rodeaba. Muchas veces lloramos. Muchas veces sentimos en nuestro corazón que ya también nosotros íbamos a perecer. Así como cuando Nerón tiraba a los hermanos, yo me imagino la iglesia del Señor se escondía y decía: el próximo seré yo, el próximo, ¿quién será? Se escondían. Así estábamos viviendo nosotros. Y este tiempo que Pedro le estaba hablando a la iglesia, le decía: vienen pasando una prueba, vienen, pero no se preocupen. No se preocupen, hermanos, le decía, porque ustedes son elegidos. Y si Dios te eligió para ser de bendición, Dios te va a guardar. Dios es el que guarda y nos da esa fuerza. Nosotros podemos, hermanos queridos, como cristianos, verdaderamente pararnos y ver el sufrimiento y sentirnos atribulados, pero hay un Dios poderoso. Termino con estas palabras que dijo el Señor en su palabra, gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Una vida colmada de esperanza es una vida que se renueva cada día en una vida resucitada. Es una vida nueva que tiene todo delante de Él. Si usted es una vida renovada, transformada, cada día se va a ir renovando. Cada día usted va a ver la bendición. Cada día usted va a mirar y va a decir: gracias, Señor, porque lo que pasé tú me libraste. Una vida de esperanza es lo que Dios le está dando a la iglesia del Señor. Vamos a ver grandes bendiciones. Si Dios te ha dejado es porque tú eres de bendición. Tu hermano que está en tu casa es de bendición. Tus padres que están ahí son de bendición. Una vida de esperanza es aquel que le dice al Señor: Señor, yo te adoro, te alabo, con alegría, con gozo, con todo mi corazón, Señor. Porque si aún verdaderamente, mis santos hermanos, nos toca partir con el Señor, nos vamos con gozo, nos vamos con alegría, pero déjeme decirle, con una esperanza de vida eterna. Eso es lo que Jesús dijo: una esperanza, un renacimiento, pero una esperanza de vida eterna. Dios tiene para ti esa vida eterna. No te sueltes de la mano de Dios. No aflojes la mano de Dios. Él te quiere bendecir. Él quiere que tú sigas adelante, esforzándose. Todo lo que están escuchando esta palabra, sígase esforzando. Siga creyéndole a Dios que tiene una esperanza de vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque cada uno de los que están escuchando esta palabra, Señor, trae bendición a sus vidas, trae salvación a sus almas, trae sanidad a sus cuerpos, Padre querido, y que esta palabra, Señor amado, ilumine sus corazones. Padre querido, todos los que están pasando prueba, trae fortaleza, Padre querido, para que la prueba, Señor amado, se convierta en alabanza. Señor amado, gracias te damos, Señor. Sana, Padre, que está enfermo. En el nombre de Jesús hemos declarado que tú eres nuestra esperanza. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias le damos a Dios porque tenemos la esperanza en el Señor. No se olvide de seguir orando. No se olvide de tener esa comunión con Dios. No se olvide de los que hacen altar familiar, de seguir trayendo ese altar. No se olvide porque Dios tiene algo especial para su vida. Dios les bendiga.